Asesinaron a un candidato a presidente. Sicarios le dispararon al menos 30 veces. Impresionante la balacera que recibió este hombre. Estamos hablando de Fernando Villavicencio, una persona que viene de los pueblos originarios, justamente de allí, de Ecuador, que cuando el presidente Lasso dispuso las elecciones presidenciales, fue uno de los primeros en armar un frente que estaba amenazado de muerte, pero que así todo, según confirman desde la justicia de aquel país, era el único de todos los candidatos que no había aceptado la custodia policial, porque todos los candidatos y la justicia y el gobierno de Ecuador les había ofrecido a todos tener custodia policial. Bueno, no había aceptado la custodia, se manejaba solo por la calle, sí, con sus seguidores, con sus asesores, sus allegados. Si bien ahí vemos que están algunas personas de seguridad sacándolo del lugar, sí, que lo suben a la camioneta, pero no tenía custodia fija. Más de 30 disparos, de los cuales 3 impactaron directamente en su cabeza y le terminaron provocando la muerte de manera instantánea. Fue trasladado a la clínica de la mujer. Hay imágenes donde se ve llegar justamente a este lugar, que lo bajan de esa misma camioneta entre algunos de los allegados y prácticamente que lo tiran arriba de una camilla, digo, dentro de la desesperación de una situación que pone en vilo y que también atenta contra el movimiento democrático latinoamericano, y tenemos que hablarlo de esto también, sí, ¿no? A 10 días de las elecciones, además. Elecciones que se dan en un contexto de elecciones anticipadas y además un candidato que había cargado fuertemente con sus denuncias, marcando que para él Ecuador se había convertido en un narcoestado. Sí. Justamente había hablado de conexiones con los cárteles mexicanos que estaban instalados en distintos lugares del país, y había apuntado que incluso se le había dado mucho lugar a la mafia albanesa. Es decir, había hecho denuncias muy contundentes que tenían que ver con personas que obviamente tienen muchísimo poder y muchísimo dinero a partir de actividades ilícitas que él marcaba, y esto también hacía que tuviera mucho apoyo, evidentemente, al menos en lo que las encuestas reflejaban, de ser alguien que estaba llamado a buscar cortar con situaciones que sabemos, cuando el narcotráfico va creciendo, lamentablemente todo se corrompe y todo se va pudriendo a su alrededor. Y que claramente era una molestia para estos sectores que se veían involucrados. Son sicarios, está confirmado esto, que son sicarios los que terminaron matando a este hombre, que, digo, si es alguien que dentro de la elección está ocupando un lugar que no es preponderante, que no es protagónico, generalmente no pasan este tipo de cosas. Estaba dentro de los dos posibles candidatos que estaban allí disputándose a ver quién era el que se terminaba quedando con la presidencia. Indudablemente esto tuvo mucho que ver, más allá de las denuncias que ya se venían dando, denuncias que recibió antes de ser candidato a presidente, y que así todo se terminó postulando igual y sin aceptar esta custodia policial que le habían ofrecido desde el gobierno. Sí, ya desde hace algunos años incluso había tenido que pedir asilo en un momento dado porque tenía recurrentes amenazas de muerte. Te recuerdo el caso de Bolsonaro, antes de asumir, ¿no? Sí. Fue es gravísimo que en países democráticos pasen este tipo de cosas. Ecuador, Brasil, Argentina con el intento de homicidio a la vicepresidenta. Sí. O sea, realmente no sé qué está pasando. Claro. Y me hace acordar mucho... Mira, este es el momento, este es el interior. Escuchen la desesperación de la gente en el interior. Claro. Escuchen. Se tiran al piso. Disparos que seguían. Ya lo habían matado allí a Villavicencio, y los disparos seguían dándose. Hay 30, 40. Entre 30 y 40 disparos se han contabilizado. Hay más heridos y hay algunos heridos de gravedad. De hecho, hay una imagen donde se ve un policía que era de los que estaba más cercanos. Es imposible que 30, 40 disparos impacten en una sola persona. Se escucha que, es más, todos hacen cuerpo a tierra porque... Y ahí en el interior de este local donde se estaba llevando... Mira, aquel policía, ¿lo ven cómo sale caminando? Bueno, había recibido disparos en su pierna. Claro. En el interior de este local donde se llevaba adelante el mitin, este mitin político, obviamente, típico de campaña, fíjense la sangre en el piso. Acá ya no estaba el candidato, claramente son pertenecientes a alguna otra persona que había recibido disparos y que estaba herida.
en medio de una conmoción de no entender nada, porque se lo ve salir muy tranquilo, se escuchan voces diciendo vamos Fernando, o sea, vivándolo. Entrando y cerrando las puertas con desesperación. Porque no sabes qué puede pasar. Tal cual. Pensá que estás en medio de... Pero haciendo señas a todos los que estaban ahí afuera que se resguarden a ver si seguían disparando. De hecho, hubo una barrida por parte de la policía de Quito que estuvo allí en el lugar tratando de encontrar, a ver, primero se cerraron todos los accesos a la zona, a ver si había explosivos en algún lugar, si este atentado pretendía llegar más adelante, no solamente a la vida de él. El viaje tal vez de la camioneta también. Totalmente, ¿no? Porque uno dice, bueno, por ahí la camioneta tiene pensado salir por esta calle, derecho, y a lo mejor en esa esquina terminas teniendo explosivos. Digo, no sabían a cuánto podía llegar este ataque, que indudablemente es un magnicidio, como lo decías vos, Mario. La situación más similar y que justamente coincide también con un candidato que era muy popular, que en ese caso era el número 1 en las encuestas, todo apuntaba a que iba a ser elegido el presidente de Colombia, es Luis Carlos Galán, que fue asesinado en un acto de campaña cuando él había prometido ir con todo contra Pablo Escobar Gaviria en Colombia a fines de los 80. Fíjate cómo ingresa aquí a la clínica de la mujer. Se cree, o sea, no está confirmado, pero por la camioneta que está detenida allá adelante, la ven, ¿no? Sí. Y por las imágenes que se ven en la clínica de la mujer, que es donde justamente trasladaron que sería el propio candidato que llegaba a este lugar ya supuestamente sin vida, pero bueno, tratando de poder salvarle la vida, había recibido 3 disparos en la cabeza, recuerden esto, ¿no? 3 disparos en la cabeza y de esta forma ingresaba allí, vemos ya con las fuerzas policiales haciéndose cargo del hecho, en una especie de como de changuito de supermercado parece que lo entran, ¿no? Sí, sí. Fíjense, ven que está la camioneta allá, la camioneta que está es la misma camioneta a la cual había subido justamente Villavicencio, y en este caso ingresaba, y escuchen la gente. En medio de la conmoción, no pudiendo creer lo que estaba sucediendo, este ataque, y repetimos, ataque sicario. El ataque sicario es un ataque, es matar por encargue. ¿Sí? Alguien lo mandó a matar, ahora habrá que ver quién es que lo mandó a matar. Lo mandaron a matar a aquellas fuerzas o aquellos sectores que se veían o que se podían ver perjudicados. En el caso que tiene que ver con el narcotráfico, por ejemplo, cuando Villavicencio hablaba continuamente de esta posibilidad de ir sin mediar ningún tipo de resguardo contra aquellos que estaban llevando el flagelo de la droga y aquellos que tenían vínculos, según lo decía él y como lo contaba Mati, con cárteles de México, donde está, se cree uno, la meca de todo este tipo de organizaciones. Sí, son de las organizaciones más peligrosas a nivel mundial. Y también... Y que cuentan con todo el dinero necesario para hacer lo que quieran. Sí, y en el historial, digamos, de amenazas que había recibido, en la madrugada del 3 de septiembre del año pasado, es decir, hace 11 meses aproximadamente, hubo un atentado cuando balearon el frente de su casa. En este caso fue al norte de Quito, cuando fue atacado, estaba junto con su familia en su hogar, y también lo que marcaba una de sus hermanas, si no recuerdo mal, es esto de hacer responsable, por ejemplo, al ministro del Interior. Dice que tuvo, o por lo menos en la consideración de ella, tuvo mucho que ver con este avance, en muchos casos de bandas que tenían a su hermano como un objetivo claro de intentar matar antes de que llegaran las elecciones. Y esto que nombraba vos, Mati, hace un año, son las famosas advertencias, ¿no? Digo, te baleo la casa, te amenazo. Y bueno, cuando ven que quizás podía ser un potencial ganador, actúan de esta manera. Algo totalmente terrible, ¿no? Y condenable. Y viendo que no declina su postura, ¿no? Porque indudablemente lo que buscaban en el medio del amedrentamiento era eso, era que cambie su historia. Habló Guillermo Lasso a través de redes sociales. Hablamos de Guillermo Lasso, que dijo a través de su Twitter, podemos decirle, ¿cómo se llama? X ahora, ¿cómo es? Sí, Twitter. Bueno, Twitter, a través de Twitter, indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. El Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet. He pedido a la presidenta de la CNE, Diana Atamain, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquitzela, y a las demás autoridades de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país. El crimen organizado ha llegado muy lejos
pero les va a caer todo el peso de la ley. Palabras del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio, justamente tendencia también en las redes sociales por todo lo que pasó.